¿Qué tal, estimados estudiantes? El primer concepto que vamos a estudiar es el de descomposición de un número en factores primos, ya que esta descomposición la necesitaremos más adelante, posteriormente, cuando veamos la suma y resta de fracciones comunes. Y para esto pues necesitamos dos conceptos básicos, que son el primero, lo que es un número primo, porque de eso se trata el tema, de factorizar en números primos. Y es un número primo es todo número cuyos divisores son únicamente la unidad y el mismo número, es decir, nomás tiene dos divisores. Estos números son el 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23 y una larga lista de otros números que podemos nosotros obtener si elaboramos una tabla que es conocida como la tabla de Eratóstenes, que podrán ver en otro video cómo podemos obtener esos números primos. Entonces, ese es el primer concepto. El número primo es aquel que nada más tiene dos divisores, la unidad y el mismo número. Y el siguiente concepto que ocupamos es el de número compuesto. Un número compuesto es todo un número natural que tiene tres o más divisores. Estos son, por ejemplo, el 4, el 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, etcétera, etcétera. Como podemos ver, en los números primos, el único número primo par que existe es el 2. Todos los demás pares son números compuestos. Y los números compuestos, pues, hay tanto números pares como números nones. Bueno, ahora sí, podemos ver que con estos dos conceptos vamos a hacer lo que sería la descomposición de un número en sus factores primos. Ahora vamos a descomponer algunos números en sus factores primos. Vamos a descomponer el 48, el 75, el 315 y el 120 para ver si son números compuestos o son números primos. Y aquí he puesto una pequeña lista de números primos por si no los tenemos a la mano o no los sabemos bien. Nada más puse unos cuantos, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 y 19. Y les decía que los demás pues, los podemos obtener a través de la tabla de Eratóstenes, que en otro video está. Bueno, vamos a ver si el número 48 es un número primo o compuesto. Para esto, para descomponer un número de sus factores primos, escribimos el número que queremos descomponer seguido de una barra vertical, la cual nos servirá para separar los números que vamos obteniendo de los factores primos. Lo que vamos a hacer es, en todos los casos, empezar a dividir el número que tenemos entre el primer número primo que nos encontremos acá. Por ejemplo, vemos que el 48 es un número par, entonces lo podemos dividir entre 2. Lo dividimos, 48 entre 2 nos da 24. Y como es a su vez es otro número par, lo volvemos a dividir entre el 2, entre el primero que hallemos en la lista, en este caso el 2. Entonces 24 entre 2 a 12. De igual manera el 12 vemos que es par, lo volvemos a dividir entre 2 y 12 entre 2 nos da que es igual a 6. Como otra vez vuelve a ser un número par, volvemos a dividir el 6 entre el primer primo, que es el 2, y eso nos da un 3. Luego el 3 lo dividimos entre el primer número primo que hallemos, pero en este caso, si dividimos 3 entre 2, nos va a dar 1.5. Y necesitamos que lo que nos dé de la división sea un número entero. Entonces aquí no nos va a salir entero, entonces nos brincamos al siguiente número primo, que es el 3, entonces dividimos 3 entre 3 y vemos que resulta de la división 1. Cuando hayamos obtenido un 1, cuando obtengamos un 1 del lado izquierdo,
de la barra, entonces en ese momento habremos terminado la factorización en factores primos. De esa manera vemos que el 48 es igual a la multiplicación de todos estos números, es decir, de 2 por 2 por 2 por 2, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 3. O también lo podemos escribir como 2 a la cuarta multiplicado por el 3. Y ese número ya está descompuesto en sus factores primos. Vamos a descomponer otro más. Vamos a descomponer el 75. Hacemos exactamente lo mismo. Entonces dijimos que era 2 a la cuarta por 3. Ahora vamos con el 75. El 75 lo vamos a escribir otra vez seguido de una barra, el 75 seguido de una barra, y empezaremos otra vez a dividir primero entre 2, pero como vemos que este no es par, no se puede dividir entre 2 y que nos dé un número entero. Entonces seguimos al siguiente número, que es el 3, y ese sí se puede. 7 entre 3 a 2 y sobra 1, y 15 entre 3 a 5. O 25 entre 3, perdón, 75 entre 3 a 25. Después continuamos dividiendo y vemos 25 entre 2, pues no se puede. 25 entre 3 tampoco, porque nos daría 8 punto y algo. Entonces el que sigue sería entre 5. Entonces 25 entre 5 a 5. Y volvemos a dividir entre esos números y vemos que solamente podemos dividirlo nuevamente entre 5, entonces 5 entre 5 a 1. Y la factorización estará terminada. Entonces el 75 lo podemos escribir como 3 al cuadrado, porque es, perdón, 3 al cuadrado no, 3 nada más, multiplicado por 5 al cuadrado. Vamos a hacer otro más, y después ustedes tendrán oportunidad de trabajar en su cuadernillo de trabajo. Entonces vamos a factorizar el 315. Hacemos lo mismo, escribimos el 315, después una barra. Como vemos que el 315 no es par, pues vamos a ver si podemos dividirlo entre 3. Y creo que entre 3 sí podemos hacerlo. Entonces 3 entre 3 a 1 y 15 entre 3 a 5. Vamos a ver si podemos volver a dividir entre 3. Parece que sí. ¿Cómo sé que sí se puede dividir entre 3? Porque estos dos números y el 0, sumados los 3 dígitos, me dan un múltiplo de 3. Eso indica que lo puedo dividir entre 3. Entonces nuevamente lo divido entre 3. 105 entre 3 creo que es 35. Eso ustedes lo pueden verificar con una calculadora. Si no, 10 entre 3 a 3 sobra 1, 15 entre 3 a 5. Este número ya no lo puedo dividir ni entre 2 ni entre 3. Entonces vamos a dividirlo entre 5. Y dividimos 35 entre 5 de a 7. Luego, el 7 no lo puedo dividir ni entre 2, ni entre 3, ni entre 5, solamente entre 7 porque es un primo. Entonces, lo que nos da 7 entre 7 a 1. Y la factorización estará terminada. Entonces, el 315 descompuesto en sus factores primos será 3 al cuadrado multiplicado por 5 y multiplicado por 7. Finalmente, el 120 lo vamos a hacer de la misma manera. Aquí yo les pediría que detengan el video y lo intenten hacer por ustedes mismos. Bueno, considerando que ustedes ya hicieron ese intento, lo vamos a descomponer a ver si les queda a ustedes lo mismo que a mí. Entonces, ponemos el 120 seguido de una barra y empezamos entre 2 porque es un número par. Entonces nos da 120 entre 2, 60. Como el 60 es par nuevamente, pues vamos a dividir 60 entre 2, eso nos da 30. Como es par nuevamente, lo volvemos a dividir entre 2, nos da 15. Este ya no es par, entonces no lo puedo dividir entre 2, pero entre 3 sí. Y vuelvo a dividir 15 entre 3 a 5, y el 5 no puedo dividirlo ni entre 2 ni entre 3, solamente entre 5, entonces 5 entre 5 a 1. Y entonces el 120 se puede factorizar como 2 al cubo
2 por 2 por 2, por este 3 y por este 5. Pues esperando que este video sea de su utilidad, me despido invitándolos a continuar con los siguientes videos. Hasta la vista.